Hola niños, me da mucho gusto que hayan decidido ver el video del día de hoy. El día de hoy veremos una historia que se llama Israel rechaza al sacerdote de Dios. Se encuentra en Números capítulo 16. Dios había elegido a su pueblo y dentro del pueblo había designado muchas personas para que hicieran muchas actividades, pero la más importante eran los sacerdotes. Los sacerdotes que él había elegido eran Aarón y Moisés. Los sacerdotes eran como una especie de mensajero entre Dios y el pueblo. El pueblo no se podía comunicar con Dios directamente porque eran pecadores, pero Dios había designado a los sacerdotes para lo que sea que él tuviera que decirles, se lo decía a los sacerdotes y los sacerdotes se lo decían al pueblo. O el pueblo, lo que sea que el pueblo tuviera que decirle a Dios, se lo decían a los sacerdotes y los sacerdotes se lo decían a Dios. Eran como una especie de mensajero. Y había muchas otras personas que hacían muchas otras cosas en el pueblo de Dios. Uno de ellos era Coré. Coré y todos sus descendientes se dedicaban a cuidar y tener en orden todas las vasijas, los candelabros, todas las mesas, los manteles dentro del tabernáculo, que era donde la gente iba y adoraba a Dios. Era un trabajo muy digno porque cuidaban todos esos materiales que eran invaluables. Sin embargo, Coré tuvo celos, tuvo envidia de lo que hacían Moisés y Aarón, tuvo celos de los sacerdotes. Él quería hacer lo mismo que los sacerdotes hacían. ¿Por qué él no podía hacer lo mismo? Pero Dios no lo había elegido. Así que él y algunos otros de sus amigos decidieron hacer una protesta, ir y decirle a Moisés y a Aarón que ellos también querían ser sacerdotes y que los dejaran ser. ¿Por qué no podían hacerlo si ellos también eran israelitas? El problema con lo que Coré y sus amigos habían hecho es que esto era una ofensa muy grande en contra de Dios. Ellos estaban rechazando lo que Dios les había pedido que hiciera, ellos estaban rechazando aquello para lo que Dios los había elegido, que era cuidar de todos los utensilios del templo, y ellos querían ser sacerdotes porque tenían celos. Así que Dios se ofendió mucho y ellos merecían su castigo, pero Dios en su misericordia no los castigó en ese momento, sino que decidió demostrarle a todo el pueblo quiénes eran los que Él, como Dios, había elegido para ser sus verdaderos sacerdotes. Les pidió que ofrecieran incienso, que es como una especie de vela que tú prendes y huele muy rico. Y eso era una manera en la que ellos podían adorar a Dios, pero solamente los sacerdotes podían hacerlo, porque solamente ellos podían acercarse a Dios y entregarle el mensaje de adoración que todo el pueblo traía. Pero lo iban a hacer al mismo tiempo Coré y Aarón y Moisés. Sin embargo, cuando lo hicieron, Dios solamente recibió la ofrenda de adoración de Aarón y Moisés, de los verdaderos sacerdotes. Y lo que pasó con Coré y sus amigos, por haber ofrecido una adoración que ellos no podían ofrecer, que solamente la podían ofrecer los sacerdotes, fue que Dios permitió que la tierra se abriera y se los tragara. El que la tierra se haya tragado a Coré y sus amigos era la señal más clara de que los verdaderos sacerdotes eran Aarón y Moisés. Ellos eran los únicos elegidos por Dios para ser los sacerdotes, los mensajeros del pueblo. Sin embargo, todo el pueblo de Israel se enojó en contra de Moisés y Aarón y en contra de Dios, porque había permitido que la tierra se tragara a Moisés. Y como en esta ocasión ya era todo el pueblo y la ofensa era muy grande, Dios decidió enviar una plaga para exterminar a todo el pueblo. Sin embargo, Aarón, en su trabajo de mensajero, de sacerdote, fue corriendo en medio del pueblo y ofreció una ofrenda, volvió a prender un incienso, una adoración para Dios que le fuera agradable, para calmar su ira y que dejara de matar a todos los israelitas que se habían rebelado y que habían ofendido a Dios. Aarón intercedió por el pueblo, protegió al pueblo, hizo su trabajo como sacerdote. Le llevó a Dios el mensaje de arrepentimiento para que no se murieran más personas. Ahora, esta es una maravillosa historia. Es una historia donde vemos que Dios solamente recibe la adoración no de cualquier persona, sino de los que Él ha elegido. Y en este caso quiero que ustedes se den cuenta que podemos adorar a Dios de muchas formas.
con todas nuestras acciones. Todos podemos hacer cosas que agraden a Dios. Sin embargo, Dios solamente recibe la adoración de aquellos que Él ha elegido. ¿Y quiénes son los que Él ha elegido? Aquellos que han creído en Cristo como su Señor y su Salvador. Así como Aarón era el sacerdote del pueblo de Israel, nosotros hoy en Ciudad Juárez tenemos otro sacerdote que es Cristo. Si nosotros creemos que Él es el elegido por Dios para ser nuestro mensajero, nuestro sacerdote, nuestro Salvador, entonces Él va a recibir sus ofrendas y Él intercede por nosotros para que nosotros no muramos y Él reciba la adoración de lo que nosotros hagamos. Le pido a los padres, por favor, que comenten esta historia con sus hijos, que se den cuenta de que como nosotros somos igual que Coré y cómo es que Aarón es igual que Jesús y que nosotros necesitamos un intercesor para poder acercarnos al Padre y que nos salve. Espero que hayan disfrutado este video y que les sea de mucho provecho. Dios los bendiga, nos vemos hasta la próxima.